Continuaremos ahora hablando de los polisacáridos. Los polisacáridos, que en algunas otras ocasiones los encontramos con el nombre de glucanos, son compuestos que tienen muchas moléculas de monosacáridas unidas a través de enlaces glucosídicos. Por lo menos deben de tener 20 unidades de monosacáridos para ser considerado como un polímero. Los podemos encontrar en una clasificación muy general de dos tipos: los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos en donde tenemos únicamente un tipo de molécula, un tipo de estructura. Por ejemplo, que tenemos cientos de glucosas polimerizadas, pero nada más glucosas, nunca tenemos otro tipo de moléculas. Ejemplo de esto es el almidón y el glucógeno, que son moléculas de reserva energética de plantas y de animales. Y tenemos también como ejemplos a la celulosa y a la quitina. Estas se encuentran presentes en las paredes celulares de las plantas y también forman parte de los exoesqueletos de los escarabajos. En los 4 ejemplos que les estoy mencionando, solamente tenemos glucosas, pero imagínense que todas ellas tienen propiedades muy diferentes y nosotros lo vemos. Nosotros vamos a comer almidón en forma de papas, vamos a utilizar el glucógeno que se encuentra en nuestro hígado, pero no vamos a poder comer un tronco que está compuesto por celulosa. La forma que estas tienen, las propiedades físicas que estas presentan, a pesar de ser polímeros de glucosa, son completamente distintos. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Los heteropolisacáridos, aquí lo que vamos a tener es que, a diferencia de los homopolisacáridos, que solamente son la misma unidad, que pueden ser lineales o que incluso pueden estar ramificados, en el caso de los heteropolisacáridos vamos a tener 2 o incluso más tipos de monómeros unidos entre sí por enlaces glucosídicos. Otra vez, pueden ser lineales e incluso pueden estar ramificados. Esto los hace más complejos y les confiere características muy peculiares. Ejemplos de estos: los peptidoglucanos y el ácido hialurónico. Vamos a ver a cada uno de ellos con un poquito más de detalle. Primero, los polisacáridos de reserva. ¿De reserva de qué? De reserva de azúcares. ¿Reserva de azúcares para qué? Pues para obtener energía. ¿Quién obtiene energía de ellos? Plantas y personas, animales. Las plantas van a tener al almidón como su principal reserva energética. Las personas vamos a tener al glucógeno como reserva energética. Ambas estructuras son muy similares. Están constituidas por moléculas de glucosa, son un homopolisacárido. En ambos casos está ramificado y la única diferencia es el número de ramificaciones que tenemos. Para el caso del almidón, vamos a tener 2 estructuras conocidas, que es la amilosa y la amilopectina. ¿Cómo es la amilosa? Son muchos azúcares polimerizados en enlaces alfa 1, 4. Por lo tanto, la estructura es lineal. Y vamos a tener a la amilopectina. ¿Cómo es la amilopectina? Pues es una ramificación, y la ramificación se da porque el enlace glucosídico que se forma es alfa 1, 6. De tal manera que cuando estas 2 estructuras las observo unidas, tengo algo parecido como lo de la parte superior derecha, en donde voy a tener una zona lineal en enlaces alfa 1, 4 y ramificaciones en alfa 1, 6. La gran mayoría de los compuestos que nosotros consumimos son almidones. Por lo tanto, estamos consumiendo azúcares polimerizados en enlaces alfa 1, 4 y en el alfa 1, 6. ¿Dónde comienza la digestión de este tipo de compuestos? Comienza en la boca. Ahí nosotros vamos a tener la amilasa, que es una enzima que está produciéndose en la saliva, y desde ahí comienza la digestión. Estos compuestos son muy grandes, estos almidones son estructuras enormes. Por lo tanto, desde que yo
pongo el bocado en mi boca, empiezo a digerirlo, empiezo a romper los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Sigo digiriéndolo en el estómago y sigo digiriéndolo en el intestino. ¿Gracias a quién? A las estructuras enzimáticas que nos provee el páncreas. Y entonces yo voy teniendo que esta estructura, que si yo la viera digamos, de un poquito más lejos del acercamiento que les presenté hace un momento, estaría observando algo como esto. Una estructura lineal altamente ramificada. Se parecen mucho, vuelvo a repetir, almidón y glucógeno. La diferencia es que las voy a tener con diferente grado de ramificación. Yo necesito entonces al menos 2 enzimas y cortar los enlaces alfa 1,4 y cortar la ramificación alfa 1,6 para lograr la digestión y el aprovechamiento de estas moléculas de glucosa que se están liberando. Ojo, siempre voy a estar terminando con un azúcar no reductor. Siempre en los extremos tengo un azúcar no reductor. Si yo estoy viendo ahora al glucógeno, lo observo de forma muy similar, de forma muy parecida porque tengo enlaces alfa 1,4 y ramificaciones en enlaces alfa 1,6. El glucógeno es la principal reserva energética en los seres humanos. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el hígado. Cuando nuestro nivel de glucosa ya disminuyó, entonces el glucógeno empieza a depolimerizarse y se empieza a liberar al torrente sanguíneo para que yo pueda cumplir con mis funciones, con mi demanda energética. ¿En dónde más tengo una demanda energética muy elevada? En el músculo esquelético. Y es ahí también en donde voy a tener otra reserva de glucógeno para poder satisfacer mis demandas de energía. Y en caso de ser necesario, pues proveer de este azúcar al cerebro para que cumpla sus funciones y a los músculos para que estos puedan moverse. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, almidón y glucógeno? Vuelvo a repetir, el grado de ramificación que estos van a tener. Luego voy a tener otro tipo de polisacáridos, que son los polisacáridos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que forman parte de las estructuras de quiénes, de animales, de vegetales e incluso de células microbianas. Los ejemplos más claros de esto son la celulosa y la quitina. Vamos a verlos con un poquito más de detalle. ¿Cómo es la quitina? La quitina son moléculas de azúcar, de piranosas polimerizadas, pero ojo, la polimerización aquí es en enlaces beta 1,4. ¿Quiénes eran más difíciles de romper porque quedaban como sesgados y menos propensos al ataque? Pues los enlaces beta. En el caso del almidón y del glucógeno, los enlaces eran alfa. Son enlaces más fáciles de romper, pero la quitina no. La quitina está polimerizada en enlaces beta y es muy difícil de degradar, sumamente difícil de degradar este compuesto. ¿En dónde está presente? En las estructuras de los escarabajos. Estos escarabajos, la estructura de exoesqueleto que nosotros vemos, que escuchamos cuando uno de estos insectos es aplastado, se trata de quitina. Otro ejemplo, la celulosa. La celulosa también está polimerizada en enlaces beta 1,4. ¿Dónde hay celulosa? En todas las plantas, en diferentes proporciones, pero todas las plantas las tienen, ya sea en troncos que son muy viejos, ya sea en estructuras que suelen ser más frágiles, como las de estas flores, pero todas ellas tienen celulosa. Y siempre son moléculas de glucosa, entre 10.000 y 15.000 unidades polimerizadas en enlace beta 1,4. De ahí también la dificultad para poder degradar este tipo de compuestos. No es fácil degradarlos. Cuando un árbol muere tarda muchísimo tiempo en poderse degradar y en que el carbono que está constituyendo a la celulosa vuelva a ser reciclado, entra al ciclo de carbono. La celulosa es una estructura muy fibrosa, muy resistente, es insoluble en agua. La quitina también es insoluble en agua. El almidón es muy poco soluble en agua. Como se trata de polímeros, a pesar de que todos estos compuestos están formados por monómeros, son muy insolubles en agua debido al alto número de moléculas, ya estamos aquí hablando de un número, 10.000, 15.000 unidades,
que están unidas por enlaces glucosídicos. Por lo tanto, es muy difícil de que estos se solubilicen en agua y tienden a ser muy difíciles de degradarse. Aquí les menciono nuevamente que la celulosa se parece a la amilosa del glucógeno. Sin embargo, ¿cuál es la enorme diferencia? Que aquí los enlaces son alfa 1,4 y aquí los enlaces son beta 1,4. Esa posición de enlace hace que sus propiedades sean sumamente diferentes. Y bueno, para terminar con el tema, podemos hablar de glucoconjugados. ¿Qué quiere decir esto? Que mis moléculas de monómero, de monosacárido, están unidas, están conjugadas con otro tipo de moléculas, se combinan con ellas. Tenemos como ejemplos a los proteoglucanos. Estos son súper importantes porque se encuentran en la superficie de las células. Y bueno, al estar ahí unidas, van a cumplir funciones peculiares de comunicación celular, lo mismo que las glucoproteínas. Las glucoproteínas en particular son moléculas de algún tipo de monómero o varios monómeros que están unidos de carbohidratos y están unidas a proteínas de membrana. Ojo, siempre van a estar proyectándose hacia la parte externa de la célula y van a cumplir una función de reconocimiento celular. Son moléculas muy complejas. Puede ser también que estas moléculas de carbohidratos se encuentren unidas no nada más a las proteínas, sino también a los lípidos. Y entonces estoy hablando de glucolípidos, en donde los grupos de los lípidos están unidos a los azúcares. Y bueno, aquí yo voy a tener lípidos y estos lípidos están unidos a mis moléculas de carbohidratos. Vuelvo a repetir, tienen una importantísima función en la comunicación celular. Por lo tanto, podemos decir o concluir que nuestros carbohidratos cumplen muchas funciones diferentes, que los tenemos como monómeros o como polisacáridos. Sus propiedades químicas van a conferirles características muy peculiares y son compuestos súper abundantes en la naturaleza. Bueno, pues con esto estamos concluyendo el tema de los carbohidratos. Ya hablamos entonces de sus funciones y de su estructura. Y con esto ya nos damos una idea de cómo son y por lo tanto vamos a poder entender mucho mejor cómo estos se procesan en el metabolismo de los carbohidratos, qué es lo que va a estar ocurriendo cuando estos son degradados en una célula viva para poder obtener principalmente energía. Muchas gracias por su atención y bueno, después continuaremos con el tema de metabolismo.